Bien, ahora este video es acerca de los gráficos para variables cuantitativas. Recordemos las variables cuantitativas aquí, ¿cuáles vendrían a ser? Puntaje total, edad, peso, talla, índice de masa corporal. Entonces, ¿cuáles medidas se utilizan para variables cuantitativas? Media, mediana, moda, rango, mínimo, máximo, desviación estándar, varianza. ¿Ok? Los dos gráficos que vimos para variables cuantitativas son, por un lado, el histograma, que es muy parecido al de barras, pero se utiliza para variables cuantitativas, y por el otro lado, el gráfico de caja y línea. Vamos a ver primero el histograma. Para hacer el histograma, lo primero que tengo que cerciorarme es que esté añadido el complemento de herramientas de análisis, donde miro si está instalado o no está instalado. Vengo a la pestaña Datos y me fijo aquí al final. Tiene que haber un botón que diga Análisis de datos. Aquí no lo tengo, entonces tengo que añadirlo. ¿Cómo lo añado? Vengo a Archivo, busco aquí en Opciones y en una de estas listas que aparece acá en la izquierda, en inglés es Add-ins, en español es complementos. Hago clic en complementos y bien abajo, aquí donde dice manejar, complementos de Excel, y aquí en este botón que en inglés dice Go, pero en español es ir, hago clic allí y busco la opción que dice herramientas de análisis y hago una tilde ahí, lo selecciono. Le digo aceptar. Ahora me fijo en la pestaña Datos, que aquí me apareció Análisis de datos, este botoncito de acá. Listo, eso es lo primero que tengo que saber. Bien, lo segundo que tengo que hacer es establecer los límites inferiores y superiores de la variable cuantitativa, en este caso de edad, de la cual quiero hacer el histograma. ¿Sí? Entonces, para establecer los límites inferiores y superiores de los diferentes intervalos, lo primero que tengo que saber es el rango. ¿Cómo se halla el rango? Vamos a hacerlo en esta ocasión de la variable edad. El rango, recordemos que es mínimo menos el máximo. En realidad, máximo menos el mínimo. ¿Qué es lo primero que hago? Le doy igual, selecciono el máximo, que yo acá ya se los tengo calculado, vendría a ser este, menos el mínimo. El mínimo viene a ser este. Le doy Enter. Tengo un rango de 43. El número de intervalos dijimos en clase que lo íbamos a establecer arbitrariamente, porque se hacen diversos cálculos para llegar a eso. Pero vamos a arbitrariamente decir que vamos a hacer 5 intervalos. La amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud de cada intervalo? Es decir, desde qué edad hasta qué edad va a ir el intervalo 1, desde qué edad hasta qué edad va a ir el intervalo 2. La amplitud es el rango, es decir, 43, dividido en el número de intervalos, es decir, 5. ¿Qué hago? Le doy igual, selecciono el rango, dividido el número de intervalos, y me dio 8,6. Dijimos en clase que vamos a utilizar un número cerrado inferior a la amplitud que nos dio. Entonces vamos a establecer que vamos a tener una amplitud de 8 para cada uno de los intervalos. Ok, entonces ya tenemos el rango que va a ser 8. Vamos a tener 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5. El primer intervalo va a comenzar con el mínimo de la edad, es decir, la menor edad que tenía la persona. En este caso acá en edad, 17. Vamos a poner 17. El límite superior de este primer intervalo es igual a 17 más la amplitud que definimos, que dijimos que iba a ser 8. Entonces decimos igual, 17, seleccionamos, más 8 y le damos Enter. Entonces el primer intervalo está entre los 17 y los 25 años. El segundo intervalo va a empezar a partir del siguiente año, es decir, si el primer intervalo termina a los 25 años, el segundo intervalo va a comenzar a los 26. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir igual, seleccionamos el límite superior del anterior intervalo y le sumamos 1. Y ahí me queda 26. Y ahora simplemente arrastro. Selecciono acá, arrastro, selecciono acá, arrastro. Y aquí tenemos ya formados nuestros 5 intervalos, que tienen una amplitud cada uno de 8. Es decir, en el primer intervalo van a estar las personas que tienen entre 17 y 25 años,
En el segundo las personas que tienen entre 26 y 34 y así sucesivamente. Aquí en esta casillita vamos a escribir los dos números juntos para después que nos queden en las leyendas del gráfico. Entonces simplemente ponemos 16 a 25, 26 a 34, 35 a 43, 44 a 52, 53 a 61. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestros límites superior e inferior para nuestro histograma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Recuerdan el botón que agregamos? Aquí en datos, análisis de datos, bien, lo seleccionamos acá y vamos a encontrar que hay una opción que dice histograma. Seleccionamos histograma y le damos OK. Me aparece esta ventana donde dice entrada del rango de los datos. La primera opción que tenemos acá. Seleccionamos la flechita y lo que vamos a seleccionar son en nuestra base de datos toda la columna de datos sin el título, todos los años que me dijeron las personas. Lo selecciono, de vuelta a la flechita roja y donde dice bin, las categorías de los rangos, es decir, los intervalos, que dice acá bin range en inglés, selecciono los límites superiores de los intervalos que acabo de crear. La flechita, selecciono los límites superiores y vuelvo a hacer clic en la flechita roja. ¿Ok? Entonces, otra cosa, que es lo siguiente, esto es la entrada de datos. Ahora vamos a ir a la salida, a las opciones de salida. Lo que voy a seleccionar, voy a dejar esto acá en una nueva hoja que me haga el gráfico y voy a seleccionar acá esto que dice gráfico. Quiero que me haga un gráfico, esta última opción que hay acá. Bien, y ahora simplemente le voy a dar aceptar. Le voy a aceptar, me va a crear una nueva hoja acá en este Excel. Vamos a esperar a que la cree. Y me apareció el histograma. Varias cositas tenemos que hacer acá. Lo primero es, si se fijan, aquí no me aparece el rango del intervalo, sino me aparece solamente el límite superior. Aquí lo que vamos a hacer es copiar esto que les hice escribir acá, le damos copiar, control C, y venimos aquí a la hoja donde me creó el histograma y reemplazo aquí en esta columna. Y ahí me aparece. Si vemos aquí, hay una fila que no tiene ninguno. Simplemente lo que hago es que selecciono acá los datos del histograma. Vieron que me aparece acá una línea morada, una línea azul. Vengo con el mouse hasta que me aparezca esta flechita negra y la subo. Y ahí se me borra esa categoría de mi histograma. Y lo otro es que en el histograma las barras tienen que aparecerme unidas. ¿Recuerden? Entonces, lo que yo voy a hacer es que en el diseño rápido voy a seleccionar la opción en la cual me aparecen todas las barras unidas. ¿Ok? Y si queremos que aparezca un poco más bonito, lo que podemos hacer es en formato decirle que me haga líneas alrededor de cada barra. Entonces buscamos en el contorno de la forma y le ponemos un color negro para que me aparezcan las líneas. Y ahí me apareció mi histograma. Después el resto es cuestión de estética.